bien, pues vamos a dar inicio. Es un placer estar de nueva cuenta con ustedes. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante para el sector de dispositivos médicos, el cual es, vamos a hablar respecto a las modificaciones del proyecto de norma 137 SSA1-2024. Ustedes sabían que desde el 2008 este proyecto no, bueno, más bien esta norma no había sido actualizada. Es por ello que el día de hoy estaremos hablando del proyecto de norma, tema muy importante para el sector de dispositivos médicos. Nos acompañan nuestros expertos en materia, que es Osiris Alejandro Martínez Mar y Liliana Castañeda Alcántar. Ambos, dentro del sector de dispositivos médicos, ya tienen muchos años de experiencia, al igual que su servidora. Entonces, estaremos haciendo un análisis de este proyecto de norma. En principio, es importante mencionar que pues la norma 137 tiene la finalidad de establecer los lineamientos necesarios para el etiquetado de los dispositivos médicos, en donde prácticamente etiquetado, ¿qué es lo que va a contener o a qué conocemos como, más que el etiquetado en sí mismo, como una operación? ¿Qué es una etiqueta? Y textualmente, con base a la norma, es el marbete, rótulo, marca o imagen gráfica que se haya escrito, impreso, estarcido, marcado en relieve o en hueco, grabado, adherido o precintado en cualquier material susceptible de contener el dispositivo médico, incluyendo en el envase mismo. No puede ser que en el mismo envase tenga esta información, ¿no? Y ya propiamente a la acción, que es el etiquetado, pues se concibe como el conjunto de elementos que incluyen la etiqueta, contraetiqueta, manual, instrucciones de uso y cualquier otra información suministrada por el fabricante o por el titular del registro que se relacione con la identificación, la descripción técnica, la indicación de uso y el uso correcto del dispositivo médico, con exclusión de los documentos de envío. Es importante mencionar que ambas definiciones ya son las que están establecidas en el proyecto de norma 2024. Y bueno, pues para dar inicio a este Facebook Live, solamente les compartiré que en esta norma se introdujo un apartado en donde te describe la importancia de los dispositivos médicos y nos indica que son una parte fundamental de los sistemas de salud y que nos proporcionan diversos beneficios y que día a día van aumentando, ¿no? Que son esenciales para prevenir, diagnosticar, tratar y rehabilitar enfermedades de una manera segura y efectiva. Y bueno, la idea no es venirles a leer la norma, sin embargo es importante mencionar que el proyecto de norma ya cuenta con una introducción contrario a lo que pues antes se tenía, ¿no? Entonces para ello pues voy a cederle la palabra, chicos. Adelante, ¿qué nos pueden compartir respecto en principio al objetivo de la norma? Pues efectivamente, como lo dices, Alma, como nos compartes, esta norma pues ya tiene bastante tiempo de haber sido emitida, desde diciembre del 2018, del 2008, perdón. Entonces ya tiene muchos años. Y sí, deberíamos de cumplir con lo que nos marca la norma de la infraestructura de la calidad, de que tendría que estarse emitiendo cada cierto periodo y actualizando de acuerdo también a las necesidades. Como bien lo menciona, su objetivo pues es tener toda la información que pertenece a ese dispositivo médico para que nosotros podamos usarlos de manera segura y en base a la indicación que tienen, ya que como bien lo dices, a pesar de que hay muchos que ya tienen el idioma español, también tienen que incluir pues toda la información clara y precisa, y si vienen en otro idioma tienen que traer la información en español. Para estos productos en particular nos permiten algo que se llama contraetiquetado, que es si la información viene en otro idioma, nosotros podemos incluir una etiqueta particular con toda la información específica del producto para que pueda ser comercializado aquí en México. Y esta podrá ser pues del mismo tamaño y proporcionalidad tipográfica, sin oponerse ni contravenir al texto en el idioma español. Cuando la etiqueta de origen no cumple parcial o totalmente con esta
esta no, se podrá colocar una contraetiqueta con la información total o complementaria de tipo sanitaria mínima obligatoria de manera rápida, clara, legible y estar colocada en un lugar visible. En aquellos casos donde la etiqueta original de la información sanitaria de acuerdo con lo establecido a la norma no será obligatoria declararla nuevamente en la contraetiqueta. Es más o menos lo que hasta el día de hoy la norma actual. Dentro de los datos que nos piden, pues de manera general, pues es su denominación genérica, su denominación distintiva, dónde fue elaborado, número de lote, el contenido, el número de referencia o serial, las instrucciones de cómo debe ser utilizado o manual. Puede ser que sea dirigido al paciente o dirigido al profesional de la salud. Algunas leyendas muy específicas, por ejemplo, si es atóxico, libre de pirógeno, si se puede volver a utilizar, si es estéril, las temperaturas a las que puede ser almacenado para que conserve pues la calidad, seguridad y eficacia que se esperan. También maneja cuando son presentaciones colectivas o que vienen en kit, cómo debe de llevarse a cabo la etiqueta. Y actualmente la norma tiene un apéndice normativo A, donde tenemos todas las imágenes relacionadas a los dispositivos médicos que facilitan tanto al usuario como al profesional de la salud su administración, y así como fue donde fabricado, si está estéril y la temperatura, como lo decíamos. Y aparte tiene un apéndice normativo B, donde estos símbolos son opcionales. Al día de hoy puedes o no colocarlos. Entonces esa es como de manera general lo que actualmente se viene manejando dentro de la norma de etiquetado. Como ya te digo, tiene muchísimo tiempo que fue emitida, no tiene varias definiciones que al día de hoy otras normativas que han salido más recientes traen de definiciones, por ejemplo, como en el suplemento de dispositivos, donde ya vienen la definición de lo que ahora se autorizó como dispositivos, ya que también se consideran los softwares como dispositivo médico. Y otras características que nos puede compartir Osiris. Bien, como bien nos dijo Lili, pues es una norma, la del 2008, pues es una norma que realmente todavía tenía pues bastantes, digamos, no deficiencias, pero sí diferencias con respecto a lo que es la normatividad actual. Como bien dice Lili, hay muchos elementos que ya no integra y que pues evidentemente ya era muy necesario que fuera modificada, y bueno, por más este proyecto de norma 137. Esperemos que prontamente pues ya salga como una norma oficial mexicana. Bien, dentro de los cambios propiamente, vemos que desde la estructura de la misma norma tiene diversos cambios. Algunos de ellos, pues, previamente la norma 2008, tal cual lo dijo Lili, pues ya tiene una estructura, incluso tiene 2 apéndices normativos. Y en la estructura actual, el punto 5 el punto 4 de información sanitaria es dividido ahora en requisitos generales y requisitos específicos para el etiquetado de dispositivos médicos. Este es uno de los cambios más notables dentro de la estructura de la norma, y que podemos ver que estos etiquetados específicos, cuáles son los requisitos que integra para algunos tipos de productos que tienen algunas características pues muy especiales. Dentro de los apéndices, pues el apéndice normativo A se mantiene, sin embargo el apéndice normativo B pues es eliminado. Entonces este es uno desde el inicio, desde que entramos a ver el proyecto de norma 137 2024, pues realmente vemos ya desde ahí algunos pequeños cambios. Como bien indicaste, maestra, ¿no? Se incluye ya un apartado de introducción, de manera muy particular de la autoridad, y a manera de describir por qué se requiere una normativa, pues aquí incluye algunos datos importantes de esa justificación. Respecto a cambios en el objetivo, pues realmente el objetivo, si lo queremos ver de manera general, se mantiene, sin embargo tiene algunos elementos muy específicos que vale la pena mencionar, entre ellos que eliminan, por ejemplo,
toda mención a la categoría de los dispositivos médicos, recordando que en el 2008 en la Ley General de Salud se mencionaban a las categorías de los dispositivos médicos en general, y así muchos elementos normativos se mencionaban estas categorías en vez de englobarlos como tal como dispositivos médicos. Hoy en día ya dentro de la Ley General de Salud ya viene ese término de dispositivos médicos, que eso es un cambio que se incluyó en la Ley General de Salud hasta hace muy poco realmente. Y ahora pues eso ya se ve notable dentro de pues diferentes elementos normativos, incluyendo la NOM 137, que ya no hace referencia a esas categorías. Además de que acota mucho que su aplicación solamente es para dispositivos de uso humano. Actualmente, bueno, en alguna ocasión que me tocó dar un curso a la parte veterinaria, ellos se acotaban mucho a la parte de NOM 137, etiqueta de dispositivos médicos, dado que ellos no cuentan con una norma específica para el etiquetado de sus productos, aunque sí son dispositivos médicos, pero de uso en animales. Entonces ahora la norma es muy específica, diciendo que, bueno, es específica para uso humano en los dispositivos médicos. Aunque la industria veterinaria sigue sin contar con una norma específica, pudieran hacer referencia a esta. Sin embargo, pues dentro de su alcance da a conocer que no les aplica y por lo tanto pues no es parte de la observancia de su obligatoriedad para este tipo de industria. Dentro de los cambios en las referencias también cambia bastante. Anteriormente pues solamente hacía 3-4 referencias respecto a la norma oficial mexicana del 2008, y en la actualidad ya incluye varias referencias que ya son actualizaciones de las normas que hemos tenido, y hace un pool de diversas normas sobre las cuales se está basando para hacer esta actualización de la NOM 137. Dentro de ellos, pues, de los más notables, pues el etiquetado de medicamentos y remedios herbolares, que de hecho se nota dentro de cierta estructura, pues también que sigue un poco esta forma de redactar y de mencionar los elementos de la NOM 072, aunque no es igual y bueno, tiene sus características propias de la NOM 137. Hace referencia ya también a la NOM 240 de instalación y operación de la tecnovigilancia, que esta es una norma que bueno, nació en el 2012 y que de hecho ya hablamos de este proyecto en un Facebook Live pasado, que invitamos a verlos por ahí, los estamos moviendo en YouTube. Y bien, retomando el tema, esta norma, el momento de que sale la norma del 2008, no había salido todavía, no estaba presente, por eso no se veía. Otras de las normas a las que otros de los elementos normativos a los que se hace referencia, pues es la farmacopea, específicamente ya el suplemento para dispositivos médicos en su quinta edición, y también el suplemento para establecimientos dedicados a la venta y suministro de medicamentos y demás insumos para la salud en su sexta edición, que bueno, también por aquí les compartimos que pues es probable que prontamente ese suplemento pues tenga una posible actualización en este año. Cuando suceda, pues aquí estaremos hablando de esta actualización también. Bien, esto ¿cuál es el interés también desde aquí de las referencias? Pues que ya integra diferentes elementos precisamente de esas referencias que antes no integraba, sobre todo en el hincapié de la parte de incidentes adversos, que ahora sí es un poquito más clara, los menciona más abiertamente a los incidentes adversos más que antes. Antes realmente solamente si uno busca el término incidentes adversos, solamente aparece una vez en toda la norma del 2008, y ahora ya hacen una ampliación respecto a este tema de incidentes adversos. Cambios en el apartado de términos y definiciones, pues realmente pasa de que antes hablábamos de que había 30 definiciones en la norma del 2008 y ahora tenemos 72 en este proyecto. Muy pocas definiciones de la norma anterior se conservan, sin embargo sí hay algunas que se conservan, pero hay muchos que se actualizan y hay otros que se están incluyendo. Algunos de los que se están incluyendo y que son vemos también muy adecuados es, por ejemplo, la parte de accesorio del dispositivo médico, que sabemos que muchos dispositivos médicos ocupan accesorios, pero no eran incluidos dentro incluso a veces de los instructivos
no incluidos dentro a veces ni siquiera del registro sanitario. El hecho de que ya venga como parte del proyecto de etiqueta, esta parte del accesorio de dispositivos médicos, pues eso ya hace que sean mencionados dentro de la etiqueta y que sea todavía más claro para el usuario o para el paciente, pues que se conozca que el dispositivo médico para su uso pues se requiere o de varios, dependiendo. Algunos otros elementos que encontramos también de definiciones nuevas, tenemos propiamente al proceso de etiqueta. Antes, si bien se hacía mención, dentro de la norma no lo definía, la calibración, consumibles también del dispositivo médico, que eso es muy importante, sobre todo también en equipos médicos, muchos consumibles. Anteriormente no se mencionaban como tal de la parte normativa, sin embargo ahora ya son parte de este proyecto. Desempeño de dispositivo médico, desempeño, y de hecho de la parte de desempeño hace mucho hincapié en la parte del desempeño analítico y el clínico de los agentes diagnósticos, y ya los incluye también como una definición nueva. Tenemos la parte de estabilidad, que aunque en la NOM del 2008, en uno de los lineamientos sí hablaban de estabilidad de manera muy vaga, hoy ya se incluye como parte de una de las definiciones de lo que incluye a la hora del proyecto de norma 2024. Otro de los elementos, y que aquí a la maestra Alma y bueno, a todos en Buenas Pláticas Sanitarias nos gusta mucho este tema, gestión de riesgos, ya es un elemento que es clave dentro de la norma, e incluso hay 2 lineamientos específicos que nos hablan de gestión de riesgos y que más adelante vamos a ir comentando. Incluye también incidentes, eventos adversos, en fin, bueno, varias definiciones, como ya comenté, pasaron de 30 a 70, pues son bastantes definiciones las que son incluidas. Una también de lo que comentaba Lili hace un momento, el software como dispositivo médico ya se considera dentro de este proyecto de norma anteriormente, ¿no? Algunos términos que se actualizan: el acondicionamiento, advertencia, agente diagnóstico también se actualiza, fecha de caducidad, propia de la definición de dispositivo médico, que ya ha sido pues bastante modificada desde hace unos años la Ley General de Salud, y bueno, ahora ya se incluye tal como debe de ser en este proyecto de norma del 2024. Y algunos términos que se eliminan, pues el dispositivo médico a granel, equipo médico y bueno, todas las categorías de dispositivos médicos son algunos de los elementos que se eliminan. Bien, con esto pues es un pequeño preámbulo, y propiamente en la parte más importante de la norma, pues aquí tenemos a Lili también, que nos va a comentar acerca de los cambios dentro de esta parte, y pues propiamente del que ahora son el elemento número 5 o el numeral 5 de requisitos generales y el numeral 6 de requisitos específicos para el etiquetado. Adelante, Lili. Sí, justamente como mencionas, en esta parte del numeral 5 es donde ya nos platican toda la situación sobre la actualización en el etiquetado de los dispositivos médicos. Una parte importante también de lo que se menciona es la actualización para el etiquetado, la implementación electrónica. Esta parte nos habla sobre que podemos ponerle, por ejemplo, un QR o alguna indicación. Nos dice que toda información sanitaria que se relaciona con la identificación, la descripción técnica, la indicación de uso y uso correcto puede estar contenida en el etiquetado de los dispositivos y puede implementarse de manera electrónica a través de un indicador de radiofrecuencia o códigos de barra o bidimensionales como el QR o cualquier otra que el fabricante considere que podrá acompañar físicamente el dispositivo médico o dirigir al usuario donde tenga acceso a la información sanitaria del etiquetado a través de un sitio web o cualquier otra plataforma sin que ésta sea sustituida o contradictoria con lo que ya se ha autorizado. Entonces esta es también como que otra parte importante, ¿no? Porque de hecho ahorita, bueno, un poquito saliendo del tema, lo habíamos comentado, ¿no? Que también en la actualización para el etiquetado de medicamentos probablemente también salga como que alguien levante la mano y diga que también se implemente esto, ¿no? De los códigos QR
Este, pero si se fijan como lo están poniendo aquí en la norma, como que puede ser más con información complementaria, pero no sin eso dejar la información que se necesita, la mínima indispensable para utilizar el dispositivo médico. También pues es un poco más clara en esta situación respecto a cómo se debe de llevar el etiquetado, la información que debe de llevar, no sin eso dejar de lado que pues todo lo que se tenga que meter ahí de información que pudiera ser hasta publicidad para el dispositivo, pues tiene que cumplir con todas las leyes y reglamentaciones que conllevan pues este tipo de insumos. Como bien lo dices, una de las, creo que de las más fuertes que hay entre los cambios es que a pesar de que nosotros ya sabíamos que había dentro de la norma del 2008 una sección que nos hablaba de que pudiéramos tener ahí precauciones o advertencias, en esta norma sí se toman un poquito más el párrafo pues más descriptivo sobre esta parte de qué debe de llevar para el usuario, para el profesional de la salud, sobre advertencias, precauciones o medidas que afectan los manuales instructivos para los usuarios. Como bien lo dices, la actualización en los apéndices, ¿no? Que antes teníamos como que los mandatorios y los que pudieras aplicar o no. Ahorita ya tenemos todo el estado de lo que deberíamos de aplicar, ¿no? Y como bien lo dices, se anexan bastantes más imágenes. Yo creo que a pesar de que es un cambio un poco pues radical para nosotros, ¿no? Que nada más tomamos y utilizamos, de todos modos nos conviene ahorita porque nos vamos a ir pues relacionando, ¿no? Con el significado de las imágenes para poder hacer uso de ellas. Viene un poco más acerca de pues debemos de tener bien la descripción, indicación de uso, justamente para tener ese uso correcto. Hasta nos viene que ya es como mandatorio que metas la estabilidad en uso en el caso de que llegara a aplicar. Entonces creo realmente que pues es una mejora dentro de todo lo que trae en la descripción y las actualizaciones que principalmente están en la parte 5 y 6, porque en la parte 6 nos habla también de los dispositivos que son formulados, de los que son kits, y justamente también lo que decíamos, ¿no? De lo novedoso que es los softwares como dispositivos médicos. Entonces esta norma, digamos, como bien lo dices, ya abarca también otras normativas, abarca las ICHs y también tiene la intención, como lo hemos platicado en las otras presentaciones que hemos tenido tanto por Facebook como por nuestras redes sociales, que tratan de homologar todos los términos, ¿no? Para que nosotros estemos, cuando estemos hablando con otros países, pues tengamos una terminología internacional, ¿no? No tengamos esta situación de que por diferentes idiomas yo utilizo un término, usted otro, y luego no nos entendamos, ¿no? Y más en la cuestión, como bien lo dices, de la vigilancia sanitaria, que habla sobre la seguridad del paciente y la tecnovigilancia. Entonces, pues eso sería como que el resumen general de lo que yo he visto, ¿no? Porque a nivel de cumplimiento con la COFEPRIS, pues sigue siendo lo mismo, ¿no? Nosotros a nivel de registro metemos nuestro etiquetado para que la autoridad se dé cuenta de que estamos haciendo el cumplimiento regulatorio, y aparte, pues como bien lo saben, pues siguen haciendo las visitas sanitarias a los almacenes de distribución o a los de fabricación, justamente para ver el cumplimiento de estos puntos relevantes. Y esa sería mi participación. Muy bien. Perfecto. Muy bien, Lili y Osiris. A mí me gustaría agregar respecto al objetivo de la norma, que hace mención de esta parte del uso correcto y de la trazabilidad de los dispositivos médicos, ¿no? Este tema que es de gran relevancia, la trazabilidad, ya que si no contamos con esta, difícilmente vas a poder actuar en consecuencia cuando se te llegase a presentar alguna situación indeseable, como pudiese ser un incidente adverso, y sobre todo aquellos incidentes adversos que pueden comprometer considerablemente la salud de la población, o en algunos casos pues hasta un deceso, ¿no? Entonces la trazabilidad que como la conocemos a nivel administrativo es la capacidad de que tú puedas construir la historia de un elemento, en este caso de un dispositivo médico, desde que tú tienes las materias primas hasta que obtienes el producto terminado y pues ya lo distribuiste, lo comercializaste, a quién se lo diste, a quién se lo entregaste, cuántas piezas tiene, ¿no? Entonces el hecho de que se incluya
la información que nos establece esta normativa, pues va a ayudar y va a facilitar esa trazabilidad, esa identificación apropiada y en el tiempo oportuno para que se pueda hacer un retiro de mercado si es que eso aplica, ¿no? Entonces, el hecho de que ya en el objetivo estén incluyendo este elemento tanto del uso correcto como de la trazabilidad ayuda bastante a que nosotros podamos ampliar una visión respecto incluso a la implementación del sistema de gestión de riesgos, que como bien comentó Ciris en Buenas Pláticas Sanitarias, pues fomentamos mucho el uso de este sistema de gestión de riesgo. De hecho, en la sesión pasada que tuvimos cuando hablamos de la norma 241 de la 2025, nos preguntaban que qué tanto se aplica realmente el sistema de gestión de riesgos. Yo puedo decirles, chicos, que es importante que se aplique más allá del cumplimiento normativo y que porque la norma me lo establece, realmente va a ayudar a que ustedes tengan un control sanitario apropiado dentro de sus instalaciones. Y en esta norma, como bien lo mencionaron anteriormente, pues se habla ya del sistema de gestión de riesgo, incluso pues se toman las medidas de control a través del uso de este sistema de gestión de riesgo, en donde puedes establecer el tamaño, por ejemplo, la etiqueta, la cantidad de información, incluso si tú consideras que debes de agregar otros símbolos, los tienes que agregar, o si los tienes, o si los vas a omitir, ¿por qué los vas a omitir, no? Entonces, algo que he de también de resaltar y que está relacionado, por ello establecen una definición que te habla de etiquetado, definición que es de gran relevancia porque en la norma 2008 pues no la tiene realmente, que es un etiquetado como operación misma, ¿no? Y incluyéndote otros elementos, otros documentos que vienen a fortalecer la etiqueta per se, la que pensamos que la vas a colocar, ¿no? O que la vas a imprimir incluso dentro de tu mismo producto, o que va a estar inmersa dentro del mismo producto, sino también va a estar complementaria a todos estos instructivos, al manual de uso, a los IFUs como comúnmente los conocemos dentro de la jerga de regulación sanitaria, ¿no? Entonces, finalmente, ¿qué es lo que está buscando de nueva cuenta? Pues la autoridad sanitaria, que tengamos y que aumentemos el control. Y otro elemento importante en cuanto al campo de aplicación es que no deja de ser aplicable para territorio nacional, ¿no? Lo que viene a fortalecer en cierta manera y que se interprete de manera correcta la norma 241-2025, porque recordemos que en su momento la 2021 hubo por ahí un tema respecto a si aplicaba a territorio nacional de productos que se comercializaban en México, o si bien también aplicaba productos que se exportaban. Hoy en día, tanto la norma 241-2025 como en este proyecto de norma, queda más que claro que ambas son para aplicarse a sitios de fabricación, almacenamiento, distribución, que estén en territorio nacional y que además comercialicen el producto en territorio nacional. Bien, pues no sé si nuestros participantes o nuestros espectadores tengan algunas preguntas, déjenme checar. Si no, chicos, pues yo los voy a bombardear, ¿verdad? Entonces, para que nos nutran más con esta información. No sé, me parece que no hay dudas por aquí. Entonces, bien, bueno, pues yo les voy a preguntar, a ver, no sé, Osiris, por favor, ¿podrías decirme cuál fue el cambio central del proyecto de la norma, o cuál consideras tú que fue el cambio central del proyecto de la norma? Bien, dentro del cambio principal que yo veo es su alineación a todas estas actualizaciones que ya han ido haciendo otros lineamientos internacionales. Porque si bien, de hecho, en muchos foros, en muchos cursos, incluso algunos diplomados en el que yo he estado presente, pues se había hecho mucho hincapié en que había muchas normas que se estaban actualizando y que en su momento le dieron mucho auge al tema de medicamentos. Los dispositivos médicos se estaba quedando un poco atrasado a nivel nacional respecto a las normativas o lineamientos que venían del extranjero. Entonces, en este sentido, esta norma viene a actualizarse con todos estos cambios que han venido dándose internacionalmente, tanto así incluso que dentro de las referencias hay algunos normas ISO, por ejemplo, hay una ISO 2021 que nos habla, que es la ISO 20417 del 2021,
que nos habla de los dispositivos médicos, la información que debe proveer el fabricante respecto a estos dispositivos médicos. Es una norma que tiene, pues, es relativamente reciente y que obviamente esta NOM 137 toma de referencia precisamente para nutrirse y lograr dar información más homologada con respecto a lo que ya dan o lo que solicitan otros países respecto al etiquetado de los dispositivos médicos. Veo también que mucho, no solamente el hincapié de la parte de gestión de riesgos tiene que ver con que apliquemos para definir cuáles son los elementos que van a venir dentro del etiquetado. Aquí un paréntesis, no con esto significa que vamos a quitar elementos que dice la NOM 135, que son obligatorios, sino más bien otra información adicional tienes que dar tú con respecto a la naturaleza de tu dispositivo médico, que sea de importancia y de relevancia para la seguridad, la calidad y el desempeño del dispositivo médico. Bueno, terminando este paréntesis, aquí la gestión de riesgos también se ve aplicada dentro de algunos elementos de la norma. Anteriormente solamente hablaba de las precauciones, como bien dijo Lili al principio de este Facebook Live, acerca de que las precauciones eran un poquito vagas, simplemente decía que se debían mencionar en la etiqueta. Sin embargo, ahora sí ya nos hacen ciertos elementos de que se deben de incluir dentro de estas advertencias. Uno de ellos, y que me llamó mucho la atención, es que se deben indicar ahora que cuáles son aquellas sustancias o materiales que son potencialmente carcinógenos, mutágenes o alteradores endocrinos, cosa que en la NOM del 2008 no está presente. Entonces es ese tipo de elementos que se nota que sí tomaron la gestión de riesgos como parte base para actualizar esta NOM 135. Muchas gracias, Osiris. No sé si quieras agregar algo más o con eso concluimos. Con eso concluimos. Muy bien, muchas gracias. Muy bien, Lili. Mira, tenemos por aquí una pregunta de Celsin Custodio y nos dice: ¿cuál sería la diferencia entre fabricante real y fabricante legal? Bueno, ahorita la relación que hay entre ellos en la norma pasada, de hecho también en la de fabricación no venía tan claro porque, ¿cómo te diré? Hay veces donde hay relaciones como legales de quién hace qué cosa, ¿no? Por ejemplo, yo podría decir, no, pues yo lo fabrico, pero real, porque yo tengo toda la situación, como te diré, legal de cumplimiento del dispositivo médico, pero realmente no tenía yo declarado realmente quién es el fabricante real. De hecho, en la norma lo declara como que es la persona física o moral encargada de la fabricación, ensamblado, de manufactura de un dispositivo médico, pudiendo ser una subsidiaria del fabricante legal, bien contratada por el fabricante legal para realizar la manufactura mediante un contrato de calidad o de maquila. Digamos que como legal, yo soy el que tiene la responsabilidad legal por velar por el cumplimiento de los requisitos regulatorios que aplican ante COFEPRIS y ante el usuario, ¿no? Cualquier situación que se sucede con el dispositivo médico, yo soy a cara legalmente hablando. Y no presentaba yo, digamos, esta clase de contratos o relaciones que yo tenía con el fabricante que realmente está haciendo la actividad mayor o el dispositivo médico per se. Pero ahora sí lo estamos considerando porque, como lo decimos, esta norma está basada en el riesgo que tiene el dispositivo médico, ¿no? Entonces vela un poco más por seguir toda la trazabilidad, como tú también mencionabas desde el inicio de la plática, de que tengamos toda esta trazabilidad y velar por la seguridad del dispositivo médico que se está vendiendo al paciente y que conserve su seguridad, calidad y eficacia. Y por ejemplo, digamos que quienes no estamos tan inmersos en el campo regulatorio, ¿cómo lo podrías como resumir? Porque entiendo que con base a lo que nos estás compartiendo, Lili, el fabricante real es el sitio per se donde se lleva a cabo el dispositivo médico, y que incluso puede ser, como bien dijiste, una subsidiaria de quien va a representarlo legalmente.
¿no? Y por el otro lado puede ser propiamente un maquilador, ¿no? Entonces ya nos queda claro que el fabricante real va a ser el establecimiento, pero si nos lo pudieras como resumir o así decir, fabricante real de una manera muy puntual, es el que se fabrica, y el legal, ¿qué alcance o qué responsabilidades tiene legalmente hablando aquí en México? Pues el legal es el que realmente tiene la cara ante el usuario. Pues esto lo vemos, de hecho, es pan de cada día en los alimentos. O sea, por ejemplo, Pepsi o Coca-Cola son la marca que nosotros vemos, pero si nos vamos al etiquetado puede ser que diga fabricado para, no por. Alguien más lo hizo para esas fábricas. Entonces es lo mismo que nos aplica aquí. O sea, nosotros no manejábamos eso dentro de dispositivos médicos. Como yo soy el legal, yo lo fabriqué, y cuando tú ves el dispositivo dice, por ejemplo, fabricado por y la empresa, ¿no? Fabricado por y la empresa, y eso es lo que nosotros veíamos. Tras bambalinas, COFEPRIS seguramente sabía quién es el fabricante legal y la relación, ¿no? Pero aún así, como no estaba tan, o sea, normalizado dentro de toda la parte legal, pues nosotros no lo veíamos, ¿no? Y ahorita sí es muy importante, como por esta cuestión de seguridad, que hagamos la trazabilidad desde dónde viene, porque pues efectivamente quien realmente lo hace no es el fabricante legal cuando están esas dos instancias. Puede ser que yo sea también el real y el fabricante legal, ¿no? Porque yo lo hago en mis instituciones, claro, y yo la distribuyo. O sea, puede ser que sea que toda la cadena de suministro, desde que se desarrolló hasta que ya se vende, es una sola entidad, pero puede ser que participen dos entidades. Muy bien. Excelente, muchas gracias. O sea que en otras palabras estamos diciendo que el fabricante legal, además de que es el que va a dar la cara, como bien lo dijiste, al usuario, en este caso, pues para tema de quejas, bueno, no necesariamente porque incluso puedes tener hasta los distribuidores, ¿no? Pero bueno, va a estar más involucrado en ello, legalmente es quien va a responder ante la autoridad, ¿no? Al final del día, o sea, digamos que en cierta medida va a tener esta corresponsabilidad con el titular de registro, que pues que también es otra figura que viene a sumar, ¿no? Pero finalmente el fabricante legal es quien en sí mismo va a tener toda esta responsabilidad legal ante ojos de la autoridad, ¿no? Como si fuese el sitio de fabricación, exactamente, ¿no? Muy bien. Muy bien. Ay, por aquí tenemos otra pregunta de con gusto, Celsin, con gusto, y otra vez está con nosotros Ayeye. Ya te vamos a pedir que nos digas cómo te llamas. Entonces, porque no sé si realmente estés así, como con ese nombre de usuario, pero bueno, nos pregunta, ¿la denominación distintiva puede referirse en el contraetiquetado en inglés? A ver, Osiris o Lili, ¿quién quiere contestar? Sí. Bien. Pues realmente la denominación distintiva debe de venir tal cual como fue asignada en el registro sanitario. Es muy importante considerar que debe venir tal cual en el registro sanitario. Cabe mencionar que la NOM 137 también dice entre los lineamientos que si se va a incluir información en otro idioma es posible incluirla, y puede incluir incluso conservar la tipografía y demás. Sin embargo, no debe de contravenir a lo que menciona la misma norma en sí misma. Pero si la denominación distintiva fue autorizada en inglés, viene así en el registro sanitario, pues sin problema. Ese es su nombre. Sí, de hecho es la única información que te autorizan que venga en idioma inglés, ¿no? En inglés, pues, en versión en inglés. Y como bien comenta, sí, solo sí, pues fue con la que registraron, ¿no? Si de origen ya tiene otro nombre, pues ahí va a tener una confusión importante para el usuario, que si bien sabemos que el contraetiquetado viene a tener esta función de complementar la información que no viene de origen, hay que tener sumo cuidado que en el aspecto, y particularmente para tema de denominación distintiva, y denominación genérica, sea tal cual está declarada en la autorización sanitaria, en este caso en el oficio de registro, ¿no? Que fue emitido por parte de la autoridad. Muy bien, no sé, no veo otras preguntas por aquí, pero yo sí les traigo más preguntas, chicos. A ver, Lili, por favor, ¿me podrías decir si el proyecto de norma está armonizado con las guías internacionales? ¿Hay diferencias
ya estamos armonizados completamente o hay solamente cierta concordancia, como lo hemos visto con los otros análisis de las normas relacionadas de dispositivos médicos, tanto la de Tecno como la de buenas prácticas. Pues sí está ya normalizada con respecto a las ICH, de hecho las menciona ya dentro de la bibliografía que ellos consideran, justamente con la finalidad de que también ya haga concordancia, como bien lo dijiste tú, con el proyecto de norma de tecnovigilancia que también está en camino. Muy bien, muchas gracias. Y por último, no sé, Osiris, ¿nos puedes mencionar algunos ejemplos de símbolos que se incluyen en el proyecto de la norma que antes no se integraban? Claro, sí. Pues realmente, pues son bastantes. Algunos, por eso dije algunos. Ahora, pues ya es un tema bastante interesante, pero sí hay bastantes símbolos. De hecho, cabe mencionar que ahora el apéndice normativo A está como dividido en grupos. Antes nada más decían, estos son obligatorios, estos si los quieres usar bien, y si no, pues no pasa nada. Aquí ahora no, ahora sí vienen que todos, pues de alguna manera son de carácter obligatorio, siempre y cuando te apliquen, evidentemente. Y pues también dice la norma que en qué casos sí los debe de poner y en qué casos no. Que sí hay algunos elementos que te dice que puedes colocar el símbolo o bien pues el texto en español tal cual para referirse al dato que se está queriendo dar a entender. Hay diferentes grupos, quiero comentarlos algunos de ellos, por ejemplo, algunos símbolos que van referidos al fabricante, a la esterilidad, hay algunos símbolos que van referidos al almacenamiento, al uso seguro del dispositivo médico. Entonces, bueno, ya desde ahí tenemos este cambio. Algunos de los pues símbolos propiamente ya para mencionarlos que ahora tenemos y antes no teníamos, por ejemplo, el símbolo de distribuidor que parece como un edificio con una flecha hacia arriba. Ese es un símbolo que antes no venía incluido en la NOM 137 del 2008, ahora sí. En la parte de esterilidad también tenemos algunos símbolos como sistemas que nos hablan de sistemas de doble barrera, que cuando son dispositivos médicos tienen un doble empaque y están el primer empaque está estéril o el segundo también. En este caso pues habla de que debemos de tener sistemas diferentes de esterilidad, y obviamente pues aquí vienen también estos símbolos que nos hablan de estos sistemas de esterilidad. Otros de los símbolos, por ejemplo, y que me llamó mucho la atención, el hecho de que contenga el dispositivo médico material biológico de origen animal, ya se incluye un símbolo específico para denotar cuáles dispositivos médicos tienen este tipo de materiales de esta naturaleza. Y también cuando son de origen humano, cuando contienen un fármaco medicamento, anteriormente este símbolo no venía, ahora se incluye. Y también cuando contengan algún elemento de la sangre humana o un derivado del plasma, también ya se incluyen este tipo de símbolos. Y también otro que me llamó mucho la atención es el símbolo de si contiene o no nanomateriales. Ese es un nuevo material, o son nuevas técnicas, nuevas tecnologías que tenemos al día de hoy y que ya se incluyen dentro de estos símbolos. Y evidentemente pues la norma de 2008 también la tecnología estaba pues toda encaminada a seguir desarrollándose, entonces estos materiales pues eran muy novedosos. Hoy en día pues ya son prácticamente pan de muchas industrias, ¿no? Los nanomateriales. Entonces estos son algunos símbolos que puedo mencionar. Hay muchos más evidentemente, pero son algunos de ellos. No sé, Lili, si tú tengas algunos que se te hayan hecho interesantes o importantes. Pues fíjate que sí, como él lo dice, ya traen muchos como subsecciones. Uno de ellos también es sobre algunos símbolos de seguridad. Otra cosa es por ejemplo, que nos dice si, como él bien lo comenta también, si tiene algún material biológico, si es pirogénico, también si es un solo paciente, y como dice él, si tienen algunas cosas de origen animal.
La verdad es que ahora sí son bastantes, pues, figuras, ¿no? Como lo hemos comentado a través de nuestra plática, que yo creo que nos vamos a tener que ir relacionando y familiarizando con estas figuras, porque al final también tienen, ¿cómo te diré? Pues un origen de uso internacional, ¿no? Que vamos a tener que ir adoptando también para entrar dentro de la normativa internacional y irnos homologando en la regulación. Muy bien. No, y yo les quiero compartir que hay uno en particular que nos indica el país del fabricante real, ¿no? En ese sentido, pues no se indica propiamente que se describa cuál es el fabricante real. ¿Qué opinan de eso, chicos? Que en este símbolo que sí se puede utilizar, que sea el país del fabricante real, incluso es la fábrica como comúnmente la conocemos para nuestros espectadores, y dentro de la fabriquita tenemos doble C, ¿no? La cual pues indica que debe sustituirse por el código del país del país de 2 letras, etcétera, ¿no? Se viene una codificación con base a una ISO, ¿no? Que está establecida, particularmente la ISO 3166-1. Sin embargo, no indica propiamente que se indique quién es el fabricante real, solamente indica el país, que se indique el país de este pues de este fabricante, ¿no? Donde se fabricó el dispositivo médico. ¿Qué opinan al respecto? ¿Qué nos puedes decir, Osiris, al respecto? ¿Consideras que es Pues importante que realmente se incluya o no? ¿Qué nos puedes compartir? yo consideraría que a lo mejor ese sería algún elemento que podría mejorar incluso, que sí se dijera cuál es el fabricante real. Porque realmente en la realidad pues pueden originarse muchos elementos derivados de la fabricación y no propiamente de la parte legal. Entonces el que mencionen al fabricante real pues sería adecuado. Es probable que a lo mejor para un paciente realmente que vea el nombre del fabricante real pues no le haga de manera común mucho sentido, simplemente porque muchos usuarios pues llegan, utilizan el dispositivo médico y tal cual, no, realmente no. Pero desde el punto de vista de trazabilidad sí es importante. Entonces, de que venga incluido dentro de la etiqueta, pues sería de una manera un poquito más clara, específica, cuál es el fabricante real. Desde mi punto de vista, pues sería más favorecedor, aunque pues es una ventaja ahora que ahora sí se haga mención al fabricante real, tal cual lo dijo Lili, con respecto a la norma de 2008, porque realmente pues en el mejor de los casos es un dispositivo médico que se fabricó en México y tal, ¿no? Pero los casos más complejos resulta que el fabricante legal está en la India, pero el fabricante real, bueno, entre comillas, se fabricó en Francia, pero una mitad del dispositivo médico es de Francia y la otra es de España. Entonces se vuelven unas cadenas de suministro bastante complejas dentro de la industria y esto pues realmente el favorecer mucho esa trazabilidad pues ayuda bastante, ¿no? Sobre todo en las posibles identificaciones de causa raíz por algún tema de calidad que tuviera el dispositivo médico. O también en el caso de incidentes adversos que pudiera presentar y que tengan relación con la calidad del producto. Muy bien, y sí, como comentas, ¿no? Realmente es importante por un tema de trazabilidad y lo que hemos venido exhortando en buenas pláticas sanitarias, incluso antes del lanzamiento de esto que nos hemos dedicado tanto a dar cursos o como mantenernos activos dentro del sector, trabajando tanto en distintos cargos, pues es el uso precisamente del sistema de gestión de riesgos, ¿no? En donde y sobre todo quienes fungen como representantes legales en México, como quienes son titulares de registro, que a través de este mapeo de su cadena de suministro puedan identificar riesgos, ¿no? Para que con ello que favorezcan este control que es importante y que es menester que todos tengamos, ¿no? Como en esta norma bien nos comentan, estos dispositivos médicos pues son muy importantes dentro de la industria, ¿no? Por ahí les quiero compartir de un tema sin ganas de verme, ¿cómo decirlo? Sin generar ninguna polémica, pero por ahí vi circulando el uso de
pues realmente no era un dispositivo, sino lo que hicieron fue una especie de cámara para suministrar oxígeno a un bebé recién nacido. Realmente no sé, honestamente no sé si la noticia sea fake o no, pero bueno, fue por tema de desabastecimiento de insumos médicos, pues que se ha venido comentando en distintos estados. Al final del día presentan este dispositivo para suministrar el oxígeno, que lo que es una cámara, que propiamente pues realmente es la que se debía utilizar como un equipo médico, cuya cámara pues va a tener ciertos requisitos que se tienen que cumplir, tanto legales como en materia de calidad. De manera conjunta tiene que ser un producto de calidad y que sea seguro, y además que se desempeñe correctamente. Y bueno, pues en sustitución lo que hicieron fue colocar un garrafón, una especie de garrafón. Entonces, dentro de los comentarios, lo entiendo que puede ser incluso por falta de desconocimiento, decían que al bebé, al recién nacido, lo más importante que le estaban suministrando era el oxígeno, ¿no? Entonces, evidentemente no, el equipo médico es importantísimo, ¿no? Y en este caso, no solamente el equipo médico, todos los dispositivos médicos que se utilizan, evidentemente, van a tener distintas finalidades, y unos van a llevarte a un riesgo mayor con respecto a otros. Pero todos los dispositivos médicos tienen que cumplir en cuanto a calidad, en cuanto a seguridad, en cuanto a que cumplan esta finalidad de uso y que se desempeñen correctamente. ¿Por qué? Porque incluso algunos de ellos pueden comprometer la vida de un individuo, ¿no? Y en este caso estamos hablando de un recién nacido que tuvieron que habilitar un equipo médico para suministrar el oxígeno. En sí mismo no nada más era que le estaban dando lo más importante, como decían, sino en las condiciones que propiamente un equipo médico que está diseñado para ello, pues se las va a proporcionar de la manera adecuada y de la manera apropiada, lo que mitigaría poner en riesgo su propia vida, ¿no? Entonces, realmente veo que todavía hay mucha falta de conocimiento respecto a la importancia de los dispositivos médicos, respecto a la seguridad que estos deben de tener. En distintos foros sigo escuchando, ahora que está de moda la tecnovigilancia, no, ahora que está de moda los dispositivos médicos, no, realmente ya tienen muchísimos años. Por cierto, los invitamos a ver nuestro video de dispositivos médicos que tenemos en YouTube, pero ya tienen muchísimos años. Estamos hablando que están desde época de Egipto, así de ese tamaño se los pongo, pero ya normativamente y ya con un reconocimiento como tal, como insumos para la salud, nace desde el 2012, cuando emergen estas normas, tanto la norma de tecnovigilancia como la norma de buenas prácticas de fabricación. Y bueno, qué decir propiamente de la norma de etiquetado 2008, ¿no? Que es antes, y que incluso existían normas particulares para distintos dispositivos médicos, como pudiéramos tener las de los bisturís, por ejemplo, ¿no? Que antes había como que una norma por tipo de dispositivo médico casi, o familias de dispositivos médicos, y que ya después se englobaron. Entonces, realmente no es que esté de moda, no es que digamos, uy, ahorita está el boom. Bueno, está mal, realmente es esta falta de conciencia de la responsabilidad que tenemos nosotros como profesionales de la salud, y que debemos coadyuvar a esta regulación sanitaria. Y como siempre lo he venido comentando en estos Facebook Live, que no nada más es esperar a que venga la autoridad y me diga qué hacer. La autoridad está siendo muy clara, y está siendo muy clara desde el hecho que te dice: aplica tu sistema de gestión de riesgos. Sistema de gestión de riesgos que no es actualmente, o no solamente lo está solicitando en la actualidad, sino ya también lo solicitaba desde la 2012, aunque nada más hablaba de ciertas etapas de la gestión de riesgo, porque lo acotaba a análisis de riesgo, pero finalmente ya te pedían que tú identificaran esos riesgos inherentes al proceso, inherentes al producto, inherentes a los que estás enfrentando a la población, y que de ahí se deriva esa clasificación de riesgos. Entonces, chicos, no es que sea el boom, no es que sea el tema de ahorita de la actualidad, más bien es que está aumentando la conciencia respecto al uso de estos dispositivos médicos y la seguridad que debemos nosotros de proveer, dependiendo del nicho al que estemos, dependiendo de la cadena dentro de la cadena de suministro, qué rol estamos desempeñando, que sea un dispositivo médico que se diseñe y desarrolle de calidad, un dispositivo médico que la calidad la tenga inmersa desde que nace, y que obviamente se aseguren que en todas estas etapas de cadena de suministro no se comprometa esta calidad. ¿Por qué? Porque la idea es coadyuvar a la vida, a la salud de un individuo,
seguido, y pues qué mejor que nosotros tengamos este control sanitario, ¿no? Y bueno, pues sí me extendí un poquito en el tema, pero particularmente la norma de etiquetado es una norma que tiene muy poco quórum en cuanto incluso en cuanto a cursos, o prácticamente lo dejan de lado o incluso lo minimizan, y yo he sabido de establecimientos, incluso me ha tocado asesorar regulatoriamente a establecimientos que no cumplen con el control del proceso de contraetiquetado. Entonces, no lo minimicen, no lo desvaloricen, realmente la etiqueta es un elemento clave para que nosotros podamos tener una trazabilidad de nuestro producto, para que tengamos una especie de radar, ¿no? No sé si quieran agregar algo más. Yo con esto cerraría mis comentarios respecto a esta triada que nos aventamos de las normas de dispositivos médicos, que fue prácticamente el proyecto norma 240 de tecnovigilancia. Ya lo pueden ver en YouTube, porque en Facebook solamente tiene una duración de un mes los Facebook Live. Entonces lo que hemos hecho es trasladar ese video, nos lo pueden ver en nuestra lista de reproducción de Preguntar al Experto. Ya tenemos ahí anclado el de tecnovigilancia, el de farmacovigilancia, y próximamente subiremos también el de la norma 241. Ese todavía está activo, y con este de 137 estamos terminando la triada de las normas de dispositivos médicos. No sé si quieran agregar algo más, Lili o Siris. Hay una pregunta que dice, entonces, ¿quién está obligado a cumplir con esta norma? ¿El fabricante real o país de origen, o el comercializador nacional? Esta pregunta es de Yurisuki. Muchas gracias por su pregunta. Pues realmente aquí es el titular de registro, en realidad. No con eso quiere decir que los demás no participen dentro de la cadena de suministro. Bueno, la parte de fabricación, evidentemente tendrán que asumir lo correspondiente de acuerdo a las normas correspondientes. Sin embargo, para el efecto de la NOM 137, pues, y quien debe generar la norma, la etiqueta, pues es el titular de registro, quien es el registro ante COFEPRIS, y quien va a dar la cara por el producto, pues, aquí en México. Dijo Lili, pues a veces el titular de registro es el fabricante real y el fabricante legal. Hay situaciones donde sí es así, pero no en todos los casos. Entonces, para efectos prácticos, el titular de registro es el que debe de dar cumplimiento. Así es. Así es, Osiris, y es muy interesante esta pregunta, porque a veces dentro también de la cadena de suministro se pierde quién tiene que hacerlo, incluso quién tiene que exigirlo, ¿no? Entonces, de entrada, el titular de registro es quien proporciona esta información a la autoridad, donde se tiene que presentar la etiqueta de origen y el proyecto de etiquetado, o bien ya de una se presenta cómo va a estar el etiquetado en este caso en territorio nacional, y el titular de registro tiene que asegurarse que quienes distribuyan el producto sí coloquen ya sea la contraetiqueta, o repito, de origen, ya venga el producto con la información que te requiere esta norma 137, ¿no? Pero en sí, quien va a responder ante la autoridad, sin duda alguna, como bien lo comentó Osiris, va a ser el titular de registro. No obstante, quienes están involucrados en la cadena de suministro tienen que asegurarse que el producto que reciban dentro de sus instalaciones cumpla con los requisitos establecidos, y que en caso de que no cuente con la información, cuenten con este proyecto de contraetiquetado, porque es importantísimo que pues lleven a cabo el contraetiquetado, que luego a veces vemos en el mercado productos que no tienen este contraetiquetado, y que bueno, como pudimos ver, forma parte de incluso las instrucciones que se tienen que llevar a cabo, que se tienen que seguir para el correcto uso del dispositivo médico, y que tenemos como consecuencia pues que mitigue la posibilidad de que conlleve un daño al paciente, ¿no? O en este caso al usuario. Muy bien, no sé, Lili, si quieras agregar algo más para cierre, Osiris. Pues eso sería todo, Alma. O sea, al final creo que la norma sí nos está aportando bastantes cambios de manera positiva, y nos está homologando regulatoriamente con otros países. Ahorita justamente están saliendo las nuevas normas. Esperemos que retomen la emisión de esta norma, que yo creo que nos aporta mucho, y que, bueno, también mencionaron que la parte
las imágenes, que ahorita son bastantes, puede ser que usemos las imágenes o los textos, a lo mejor ya hasta hacemos en la transición el uso de ambos, ¿no? Para irnos pues familiarizando con todo esto, que va a ser más novedoso para pues nosotros como usuarios que como profesionales de la salud. De hecho, sí. ¿Algo más que quieras aportar, Osiris? Muchas gracias, Lili. Pues en cuanto a la norma, tal cual, per se no. Sin embargo, bueno, como bien dice Lili, creo que es una norma que realmente sí nos viene a aportar bastante. Esta y el proyecto de vigilancia también es otra norma que sí nos vino a aportar bastante. La NOM 241, pues ahí más o menos falta todo. Sí. Pero realmente esta norma y la NOM 240 de Tecno, la verdad es que sí vienen a aportarnos bastante y sí hacía mucha falta. Hubo mucho tiempo que le hacían mucho hincapié a medicamentos y dejaron un poquito olvidado dispositivos. Se agradece que vuelva a estar en tema del dispositivo, sobre todo después de COVID-19, que tuvo muchas consecuencias muy lamentables, pero dentro de lo bueno que se puede rescatar es que ahora hayan volteado a ver dispositivos médicos. Entonces, eso es algo bueno que nos dejó la pandemia y bueno, pues esperemos que pronto salgan tanto esta como la de tecnovigilancia, pues ya actualizadas en el diario oficial de la Federación, ya autorizadas tal cual. Muy bien. Pues bueno, si ya no hay nada más que agregar, pues les agradecemos que nos hayan acompañado de nueva cuenta. Estén atentos, en el próximo Facebook Live tendremos un invitado de lujo. Estén atentos para que pues bueno, puedan acompañarnos de igual modo como lo están haciendo en este Facebook Live. Y bueno, no olviden seguirnos, como siempre los invitamos a seguirnos en TikTok. Si no nos pueden ver, nos pueden escuchar en Spotify. También estamos en Instagram, estamos bueno, pues a través de Facebook, estamos en YouTube, estamos ahí anclando todos los videos de Facebook Live que, como les digo, tienen una duración de solamente un mes en Facebook, entonces los estamos subiendo a YouTube. Los invitamos a vernos y también estén atentos porque próximamente lanzaremos nuestra segunda temporada de videos de YouTube que, si bien van dirigidos a público general, a la población en general, para el correcto uso, compra, administración de este tipo de productos, tanto medicamentos, dispositivos médicos, suplementos, incluso cosméticos, pues no está de más que el sector regulado también tome esta conciencia de la importancia del correcto uso de este tipo de productos. Y además, pues bueno, estaremos hablando de diversos temas para el sector regulado. Fue un gusto estar con ustedes y bueno, no se olviden que aquí van a encontrar información precisa para disminuir riesgos a la salud. Hasta pronto y que estén muy bien. Un gusto. Gracias, Israel dice que es muy interesante el tema. Muchas gracias a todos quienes nos acompañaron. Excelente tarde. Estén atentos al siguiente Facebook Live. Hasta pronto.